Bienvenida a Byron Cruz, él es licenciado en Educación y Promoción para la Salud, nos acompaña siempre hablando de los temas desde estos ámbitos académicos, científicos, pero también desde lo vivencial y conversando también experiencias personales. La semana pasada tuvimos una gran conversación acerca de los tatuajes y realmente fue enriquecedor abordar estos temas de distintos ángulos. Byron, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué dice Santo Domingo? Buenos días, Diego. Quiero confirmar si es que logras escucharme bien. Te escucho bien, te veo bien. Gracias. Buenos días a toda tu audiencia y gracias también nuevamente por generar este espacio que espero que pueda ser altamente educativo. Bueno, Santo Domingo está también pasando por esta situación climatológica diferenciada que no hemos visto en los últimos años y que nos trae lluvias, calor, etc. Pero aquí estamos. Bueno, yo estoy víctima de los cambios de clima, creo, espero, con un problema de una afección ahí de la garganta que espero que pase. Bueno, vamos de lleno a abordar el tema y cuando dices autoerotismo, lo primero que puedes pensar es, el erotismo le involucras con el placer, ¿no? Pero el erotismo es más que eso, ¿no? Es como una relación también contigo y con el resto. Y para iniciar, pues ahí te pongo el tema. ¿Qué consideras o qué se considera educativamente, académicamente, abordar este tema del autoerotismo? Bueno, cuando hablamos de autoerotismo, nos estamos refiriendo a todas las situaciones que nos pueden generar, como tú ya bien lo decías, placer, que nacen desde el deseo, desde una necesidad específica de la persona y que nos van a conducir y que nos van a llevar, por ejemplo, a la generación del placer y también de un orgasmo como tal. En el autoerotismo se involucran diferentes elementos como, por ejemplo, el tema de incorporar todos los sentidos, no solamente tiene que ver con la parte sensitiva del tacto, sino que se incorpora el olfato, la vista, el gusto, el tacto también, juegan todos los sentidos para generar esa sensación de autoerotismo. Ahora, como su palabra bien lo indica, el autoerotismo tiene que ver con el autoconocimiento, de cuánto nos conocemos como individuos, de cuánto conocemos nuestro cuerpo o las sensaciones o sensibilidades que podemos llegar a sentir o tener. Entonces, mucha gente puede estar pensando en el autoerotismo como la masturbación, pero la masturbación es un elemento que convive con el autoerotismo porque, como te lo menciono, es algo un poco más amplio. Sí tiene que ver con el placer es un elemento propio de la sexualidad, es un elemento muy particular y en alguna ocasión que conversábamos sobre sexualidad te mencionaba que podemos sentir placer de diferentes maneras, de diferentes formas, por ejemplo, comer un helado, ver una película o conversar con los amigos, pero a nivel sexual el placer tiene connotaciones no solamente corporales, y esto hay que marcarlo desde el inicio. Las experiencias eróticas tienen un componente psicocorporal. ¿Qué significa? Que se trae a la mente, o mejor dicho, viene dentro del autoerotismo o dentro de las experiencias eróticas un elemento de memoria, es decir, que cuando vamos a tener una relación erótica, no solamente entra en juego los sentidos o la sensibilidad corporal, sino que también juega un papel importante lo que nuestra mente pueda traer a colación. Entonces, eso es de manera base lo inicial. Ahora, el autoerotismo no está con nosotros de manera reciente o cuando se establecieron los pilares de la sexualidad, sino que si recogemos históricamente o recorremos las culturas históricamente, vemos que en la antigua Grecia, en Egipto, por ejemplo, en la antigua Grecia existen arqueologías o estructuras artísticas que llevan las iniciales de quien elaboró esa escultura y es algo que no vemos dentro de la misma cultura griega o dentro de otras culturas que en ese momento ocurría. Es decir, yo hacía una escultura pero no le ponía la inicial que yo la hice. Pero vemos que en aquel momento de la historia tenía un prestigio social quien desarrollaba esta habilidad estética de elaborar estos elementos artísticos en el que se inscribía el nombre de quien lo elaboraba. Entonces vemos que se le daba una mención social un poco mayoritaria o de superioridad, digamos así, a quien sabía hacerlo de manera correcta. Si nos vamos a la India, vemos que en los templos de la India existen esculturas que hacen alusión a posiciones sexuales y que eran consideradas positivas o aceptadas porque era una convivencia de ellos con sus dioses, ¿no? Y vemos que en nuestra cultura prehispánica, es decir, antes de que vinieran los españoles a destruir la cultura, la ideología religiosa y todo lo que teníamos como ecuatorianos y como latinos, en algún momento yo suelo decir que los españoles deberían indemnizar a América Latina, pero bueno,
vemos que en la cultura prehispánica de nuestros pueblos también existe algunos elementos artísticos de esculturas en formas fálicas que hacen alusión a la sexualidad de la mujer, a la maternidad, etc. Entonces, como vemos, el autoerotismo no está muy lejos de nuestra realidad y estaba de manera muy consciente y aceptada en la idiosincrasia de nuestras culturas. Y hoy en día, de alguna forma, es un poco más aceptado. Sin embargo, existen aún prejuicios y límites, barreras conductuales que son establecidas por la familia, por la sociedad, y que obviamente van limitando cómo nos desarrollamos dentro de la sexualidad. Dime, ajá. Sí, quería hacer más bien una pregunta y lanzarte la reflexión. Cuando hablamos de este tema, tú hablabas de conocimiento, de autoconocimiento, y esto es un tema que trasciende solamente el ámbito del placer, creo yo, o entiendo yo, porque el autoconocerte tiene sus implicaciones de salud, ¿no? Desde cuando te dicen, explórate, revisa si tu cuerpo no ha cambiado, revisa si tienes tal vez algún bulto que no estaba. O sea, en general, ya para aterrizar en el erotismo, pero en general, este hecho de conocerte, de quererte, es como un pilar muy importante para tu salud física, orgánica y mental también. Sí, el punto que has tocado me parece súper importante porque marca la base de lo que quisiera comentarles a continuación. Uh-huh. Hay que entender que el autoerotismo nace de la intención de cuánto sabemos o no de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía, más allá, como tú decías, de la parte erótica. Y hay que entender que los hombres no consolidamos el autoconocimiento del cuerpo, al igual que las mujeres. O sea, estructuralmente existe una diferencia abismal en cómo ven el cuerpo los hombres y las mujeres, y hay que ir a la infancia. Si, por ejemplo, vemos a los niños, a los varones, desde muy pequeños tienen un vínculo afectivo, digámoslo de alguna forma, un vínculo directo de conocimiento, de aceptación de su cuerpo, desde pequeños. Se tocan, se exploran, y eso es algo natural en los niños, por supuesto que sí. Ahí vemos a un bebé, a una bebé de 10 meses que está tocándose, hurgándose, porque el tacto es una de las primeras fases del autoconocimiento y de la autopercepción del mundo, ¿no? Entonces vemos que los niños todos se lo quieren llevar a la boca en una etapa, luego todo lo están queriendo tocar, porque así se desarrolla la parte sensorial en los niños y es una forma de aprender también. Pero en la parte sexual vemos que existe una disrupción. Cuando hablamos de mujeres, cuando son muy pequeñas, las mujeres tienen una limitación corporal y afectiva con su cuerpo desde muy pequeñitas. Se les prohíbe que se autoexploren, se prohíbe que se toquen, se les prohíbe que de alguna manera conozcan su cuerpo y sean conscientes o lleguen a un nivel de conciencia sobre qué tienen o cómo funciona su cuerpo, su anatomía. Y esto obviamente, como te decía en varias entrevistas anteriores, la personalidad se consolida durante la niñez, adolescencia, y estos elementos van marcando también de alguna manera cómo convives con tu sexualidad. Entonces es muy importante que los padres entiendan que es bastante saludable dejar que los niños se toquen, que los niños se conozcan su cuerpo, ponerles un espejito a los niños pequeños y que no solamente sepan que esto es la nariz, esto es la boca, esto es los ojos, vemos que hacen estos juegos para identificar las partes del cuerpo, pero ¿qué pasa con los órganos sexuales? O sea, no se lo lleva a mención, o sea, se lo invisibiliza como si fuese algo negativo. Y me quiero ir a lo que dicen algunos autores dentro de la adolescencia. Hace unos 10 o 15 años era bastante común, porque no existía todavía el Internet de manera generalizada, que los varones se reunieran y convivieran dentro de su ámbito privado, un grupo de amigos, por ejemplo, de 13, 14, 15, 16 años quizás, se reunían en la casa de alguno de ellos para ver pornografía, comparaban el tamaño de sus miembros, hacían concursos quizás de quién eyaculaba más rápido o quién eyaculaba en mayor cantidad. Este tipo de experiencias que ayudan a consolidar la personalidad sexual, no lo viven o no lo han vivido las mujeres de esa manera. Tú, por ejemplo, no has escuchado a un grupo de amigas conversando y diciendo, ay, yo tengo el busto o los senos más grandes, es decir, haciendo alusión a sacar, digamos, sentir orgullo por sus órganos sexuales o por su cuerpo. Lo que sí pasa con los hombres, o sea, los hombres sí tienen una dirección más afectiva, por eso decía más afectiva, más amorosa con su cuerpo. Y esto es importante marcarlo porque si no estás conforme con tu cuerpo, no te sientes cómodo con tu cuerpo, obviamente no vas a tener este autoconocimiento del cual hablaba en mi inicio y por ende no vas a saber qué te gusta. Entonces,
El principio único del autoerotismo es el autoconocimiento, de identificar las zonas erógenas de tu cuerpo, de jugar con los sentidos, con los diferentes sentidos que tenemos y descubrir qué cosas nos va gustando y generar situaciones eróticas para nosotros, para mi propio cuerpo y para mí mismo. O sea, obviamente el autoerotismo puede compartirse en pareja, pero el autoerotismo se refiere específicamente a lo que tú generas, a las situaciones satisfactorias que generas para ti mismo. Eso hay que dejarlo clarísimo. ¿Y tiene que ver con la masturbación? Por supuesto que sí, tiene que ver con la masturbación. Mucha gente me ha preguntado si la masturbación es positiva o mala, o creen que, o pueden tener esto en su imaginario. Y no podemos decir que es mala o buena. Sin duda, es mucho más buena que mala, porque algunos estudios establecen que mejora la calidad, la salud de la próstata, mejora la relación del autoconocimiento del cuerpo, mejora quizás la relación de pareja en los juegos eróticos que se pueden llegar a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que los beneficios son mayores. Ahora, en el contexto de negatividad de la masturbación, podemos decir que la masturbación es negativa cuando se presenta una masturbación in vitro, es decir, que estás haciendo una actividad en particular, estás estudiando, estás trabajando, estás haciendo algo y necesitas dejar de hacerlo para poder masturbarte. Cuando ocurre esta situación, ya es un problema, y no por el hecho de masturbarte, sino es un problema ya de salud mental, que puede abonar al hecho. Yo tuve un caso de un adolescente que en algún proceso de consejería me comentaba que su familia, sus padres peleaban y discutían mucho, y él utilizó la masturbación como un mecanismo de alivianar esa situación, de escaparse de esa situación, como si se tratara de alcohol o drogas. Entonces, cada que peleaban sus papás, él se masturbaba. Entonces, aquí ya vemos que existe un componente no sexual, si no existe un componente a nivel de salud mental. Cuando hablábamos de higiene sexual, yo te hablaba también de higiene mental, y vemos que ya existe una alteración de la conducta, de los patrones conductuales de una persona que habitualmente pueda masturbarse o no. Ahora, oye, bueno, solo un paréntesis para que la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo, y que sean padres sobre todo, y que de repente tengan hijos pequeños, entiendo que hay un desarrollo, que esto tiene que ir acompañado del crecimiento normal de un niño y de su edad. Y como tú dices, siempre va a ser escandaloso, creo yo, porque estamos en una sociedad, y de hecho que a veces nos escandalizamos o no vamos a profundizar en el tema, pero que estamos todavía en una sociedad en que a un niño que se esté tocando siempre va a decir, esto es malo, es negativo. Pero yo lo que te quería preguntar es que, ¿cómo debe actuar el padre o la madre en esos momentos? Pero también, ¿cómo debe ser esta orientación de acuerdo con cómo avance la edad del niño? O sea, creo que hay etapas de crecimiento también. Sí, bueno, sí, de manera general no lo podría especificar, te lo diré de manera general, porque eso es un trabajo que se hace con el grupo, con la familia, es algo muy diferenciado de parte y parte. En algún momento hablábamos de la sexualidad en personas con discapacidad, es decir, y ahí te comentaba que cuando se trabaja en sexualidad se tiene que hacer una estructuración de los contenidos de acuerdo al grupo al que yo voy a estar dirigiendo, me voy a trabajar, pero de manera general los padres tienen que estar bien informados, tienen que buscar información científica para poder abordar este tema. Se puede buscar ayuda de profesionales para guiar el proceso. A ver, aquí hay que marcar algo muy particular. No estoy diciendo que los niños se van a autoexplorar como si fuesen un adulto. O sea, cuando uno se autoexplora, es decir, cuando se genera autoerotismo particularmente, se lo hace o se lo establece, se lo realiza, mejor dicho, con un fin erótico. O sea, eso está clarísimo. Cuando yo soy adolescente, cuando soy un adulto, lo hago con un fin erótico, para buscar la satisfacción de una necesidad placentera de mi cuerpo, de mi corporalidad, y reconocer mi sexualidad. En el caso de los niños, se hace una autoexploración, ¿sí? Pero no es erótica. Es decir, se autoexploran, se tocan, se reconocen como tal para identificar su sexualidad también, pero no desde un componente sexual, porque ellos todavía no tienen ese concepto particular del erotismo. Ahora, que existen algunos elementos que les puede generar placer, obviamente. Por eso vemos niños pequeñitos que pueden tener erecciones cuando se tocan mucho, pero es un reflejo natural. Y eso es lo que hay que explicarles. Los padres tienen que explicarles a los niños, por ejemplo, en esa situación. Entonces, obviamente, si es que estoy en una zona, en un lugar público, y el niño, no sé, le dio ganas de orinar y orina y se pone a tocar su miembro, y tiene una erección siendo muy pequeñito, no lo voy a permitir, porque es sobreexponer al niño. Eso es muy diferente. O sea, hay que aprender a guiar. Ahora, esto es muy, muy aparte de la hipersexualización. ¿Qué es la hipersexualización? Es sobreexponer a los niños a situaciones eróticas, a situaciones sexuales no necesarias y que no están acorde a su edad. Por ejemplo, cuando hablábamos de violencia sexual, te mencionaba que no solamente era violencia sexual el hecho de
un acceso carnal hacia los menores, sino también la exposición de pornografía o mostrar el cuerpo de un adulto hacia un niño, etcétera, o de un niño hacia un niño, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que quiero dejar bien plantado. El autoconocimiento y la autoexploración en los niños es una forma de reconocer su cuerpo, tal como cuando le enseñas que tiene dientes, que tiene lengua, que esto es boca, que esto es nariz. Los niños tienen que saber que tienen pene, que tienen testículos, que tienen vulva, que tienen vagina, etcétera. Y para eso necesitan tocarse, necesitan verse. Es sorprendente la cantidad de personas adultas que nunca, en el caso de las mujeres, que nunca han visto su aparato reproductor. Entonces, a veces cuando se habla de estos temas, incluso me pasó en alguna ocasión conversando con profesionales en un taller, que las mujeres que eran profesionales de la salud no sabían que tenían un diferente órgano por donde salía la orina, por ejemplo. Entonces, esto da cuenta de la realidad sexual y de cómo vive la gente su sexualidad también. O sea, que no te veas, que no te tocas, que no tengas un contacto directo con una parte esencial de tu cuerpo, que es fundamental para el desarrollo del placer, de la sexualidad, en pareja también, es gravísimo. Entonces, esto lo quiero dejar bien marcado, ¿no? La autoexploración en los niños no tiene un fin erótico. Obviamente van a generar alguna sensación de placer. Por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a controlar esfínteres, los siguen realizando, es decir, siguen aguantándose las ganas de orinar, las ganas de defecar, porque genera un placer. El placer, como te decía, no tiene solamente una connotación sexual, sino que también tiene una connotación desde la percepción sensorial, sensitiva, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. Sí, muy bien, y creo que queda claro para la preocupación de los padres también, ¿no? Como decíamos, siempre están, como la falta de información muchas veces y también las creencias o cómo nos han criado muchas veces nos hacen entender o distorsionar las cosas y es importante dejarlo claro. Así que gracias por ese punto. Ahora, para definirlo un poco mejor, el autoerotismo puede hablarse con los hijos o con alguna persona en cualquier momento de su vida, desde niños, como tú ves, hasta cuando ya somos adultos, hasta cuando nos muramos. Y la única diferenciación en el autoerotismo es que entre más avancemos en edad, más vamos a conocer nuestro cuerpo y lo que nos gusta. El autoerotismo nos permite convivir con nosotros mismos eróticamente, pero también en pareja, como te decía, porque son juegos que se pueden realizar con la pareja y compartir con la pareja, pero de manera específica tiene que ver con el desarrollo sexual conmigo mismo. Algo que te quiero mencionar es que algunas personas me han preguntado si la pornografía es buena o es mala dentro del autoerotismo. Lo que te puedo decir es que la pornografía nace como un eufemismo en algún tiempo atrás para describir, como una descripción gráfica de la prostitución. Es decir, que se utilizó la palabra pornografía para enmascarar y señalar todo lo negativo que significaba la prostitución. Si existe pornografía buena o mala, lo único que yo les podría comentar es que la pornografía dentro de la industria busca satisfacer la necesidad de algunas condiciones o algunos gustos o placeres que son muy marcados en ciertas personas, y existe pornografía que te muestra una historia, te cuenta una historia, te permite erotizar, es bastante erotizable, pero existe otro tipo de pornografía que está creada para satisfacer las parafilias, que las parafilias son ciertas conductas, ciertos elementos que generan un placer sexual que está relacionado con objetos, situaciones, momentos, etc. Por ejemplo, una parafilia podría ser que te guste tener relaciones sexuales en un lugar público. Es altamente erótico para esas personas y puedes consumir pornografía de ese tipo. Ahora, no es lo mismo que te guste ver ese tipo de cosas, que lo intentes realizar, a que generes una exposición de tus órganos sexuales delante de otras personas que no están de acuerdo con eso, o que estás violando o violentando su intimidad. ¿A qué me refiero? Si es que yo tengo un adolescente de 12, de 13 años que empieza a consumir pornografía, que es altamente violenta, que no muestra un carácter de una relación adecuada de pareja, los adolescentes pueden llevar eso a sus prácticas sexuales. Entonces, después vamos a ver quizás adolescentes que busquen netamente satisfacer su deseo, su placer, es decir, eyacular nada más, y no busquen satisfacer a su pareja en la intimidad. Entonces, mi preocupación básicamente sería en el tipo de pornografía que se está consumiendo, porque sí, la pornografía de alguna forma está educando, no debería ser así, pero de alguna manera educa a los adolescentes y a los jóvenes. Entonces, como te comentaba anteriormente, los hombres
y actualmente también hablan mucho del tema sexual, pero lo genitalizan. Es decir, que los varones conversan del tema, pero no conversan, sí, me gusta que me besen el cuello. No, sí, a esa man le di durísimo y etcétera. O sea, lo genitalizan demasiado. Y las mujeres quizás hablan menos del tema, pero tiene una connotación diferente cuando se habla al respecto. Sí, me hace sentir muy bien, me siento muy querida, me siento amada. En cambio, los varones tienen una percepción genitalizada de lo que es la sexualidad. Y ese es el grave error. Ahora, al respecto de la masturbación, los únicos problemas que yo he visto dentro de mi práctica profesional, de los relatos que he tenido incluso de amigos personales, es que es bastante común el tema de eyaculación precoz y el tema de disfunción eréctil, que puede estar relacionada con la masturbación. No estoy diciendo que la masturbación es un precursor, pero a ver, si te masturbas de manera frecuente y lo haces de manera bastante continua, y buscas eyacular de manera rápida, obviamente tu cuerpo o tu forma de vivir ya las prácticas sexuales va a estar quizás limitada por esta situación. Y es lo que yo he escuchado mucho, por eso lo menciono, que a veces terminan muy, muy rápido o que en algunas ocasiones tienen disfunción eréctil. Y esto generalmente, las alteraciones de la sexualidad, de las prácticas sexuales, siempre están relacionadas más que con un momento de la salud de los varones, en este caso, a la salud mental. Es decir, yo tuve un caso, por ejemplo, de X persona que me comentaba que descubrió una infidelidad y que regresó con su pareja y cuando estaban teniendo relaciones sexuales tenía disfunción eréctil porque le traía a la memoria, al recuerdo, ciertas situaciones, recordaba a su pareja, se imaginaba a su pareja teniendo relaciones sexuales con el otro tipo. Entonces, este tipo de situaciones generaban grandes inseguridades sexuales en él. Entonces, como vemos, la psicología juega un papel importantísimo en este ámbito. Y la intención del autoerotismo, como te decía, es generar este autoconocimiento. He escuchado mucho de mujeres que cuando están con sus parejas varones, los hombres no dejan, por ejemplo, que les toquen los glúteos cuando están teniendo relaciones sexuales, los hombres no dejan que se les acaricie otras zonas. Es decir, son tan limitados al pene, son tan limitados a sus órganos genitales, que se están perdiendo la posibilidad de descubrir las sensaciones positivas, erógenas, que pueden tener alrededor del cuerpo. Por ejemplo, no sé si recuerda tu audiencia aquella película de un amigo que cuidaba a un señor que tenía una discapacidad, una cuadraplegia y solo sentía del cuello para arriba. Y él contrataba trabajadoras sexuales para que estimulen sus lóbulos. Y él tenía altamente erotizado esta parte del cuerpo, que eran sus orejas. Entonces, como vemos, él descubrió dentro de su discapacidad física que otras partes del cuerpo también podrían ser erógenas. Entonces, la autoexploración es una forma de reconocer las zonas erógenas que tenemos en el cuerpo, que es todo. La piel es el órgano más grande del cuerpo y toda la piel puede ser altamente erotizable y generar esta sensación de placer sexual. Oye, Byron, te voy a proponer hacer una segunda parte de este tema. Creo que nos faltan muchas aristas por hablar. Una de esas que se quede, creo que para la próxima, el tema de que si necesariamente tienes que autoerotizarte, terminar en un orgasmo, creo que, no sé, por ahí hay que explorarlo. Pero te quiero agradecer por esta entrevista de esta semana y dejarte ahí planteado una segunda parte que creo que es indispensable. Para responderlo rápidamente, no necesariamente se busca eyacular o se busca tener un orgasmo de esa forma. Existen personas que pueden tener orgasmos sin tocar sus órganos sexuales. Ahí está el sexo tántrico, que es una estimulación visual, es una estimulación sensitiva de diferentes zonas erógenas. Y aquí se crea un ambiente erótico y sexual que estimula mentalmente a las personas a llegar a un orgasmo, a veces sin tocarse. Entonces, incluso se habla de orgasmos sin la presencia de semen o sin eyaculación directa, sino que son estas eyaculaciones fantasmas que se dice. También hay que mencionar que las mujeres no solamente tienen orgasmos vaginales, que son los espasmos o las contracciones que se producen al clímax de la relación sexual, sino que también pueden tener orgasmos a nivel del clítoris. Los hombres también pueden tener orgasmos anales o prostáticos. Entonces, es una forma de jugar con el cuerpo, de autoconocerse y autocomplacerse. Listo, Gracias por el espacio. A ti, muchas gracias.